Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una composición que hice años atrás para guitarra y que titulé En la habitación. Ya la interpreté anteriormente en este canal para ustedes y quería volver a interpretarla y a contaros su historia porque nunca os la conté. Con ese título tan específico que le puse y esas melodías lentas que pueden evocar paisajes un tanto románticos, la gente pensó que era una pieza de amor, pero la inspiración me vino de otra forma. Esta pieza la compuse inspirada por lo que estaba aprendiendo de mis alumnos en un momento de mi vida en que fui profesora en varias escuelas de música. La compuse entre rato y rato esperando a que los alumnos llegaran a la clase. Alumnos de todas las edades, desde muy pequeñitos hasta muy mayores. Se llama En la habitación haciendo referencia a aquella aula en la que yo los esperaba que llegaran a clase, tocando un poco la guitarra, inventando melodías que me recordaban a ellos, en una especie de conversación con la vida sobre lo bonito que es enseñar y a la vez estar aprendiendo. Lo que yo había aprendido en mi carrera musical era que solo había una forma y un camino correcto para interpretar las cosas, para aprender y para tocar la guitarra. Pero a través de tantísimos alumnos que tuve, llegué a la conclusión de que cada uno adapta las cosas a su manera, que cada uno tiene una forma preciosa de aprender, igual que no hay dos personas iguales en toda la faz de la Tierra. Y esas diferencias de edades entre los alumnos me hacían reflexionar entre la infancia que se tiene cuando uno es muy niño y a la que vuelve uno a llegar cuando se hace muy mayor. Esa inocencia y pureza en el carácter que nunca se pierde si uno no pierde nunca a su niño interior. Queda plasmado a través del tema principal. Esa inocencia se hace aún más presente repitiendo de nuevo el tema en una especie de cajita de música a través de la técnica de los armónicos. Hay repeticiones de melodía que en realidad nunca se repiten igual, simbolizando esas repeticiones que tenemos que hacer para aprender algo, pero que igual que cuando relees el mismo libro, no estás en el mismo momento de tu vida y descubres cosas diferentes en la misma historia, las repeticiones nunca se hacen con el mismo timbre, con el mismo volumen ni con la misma presión. Por lo que el mismo aprendizaje te mostrará cosas diferentes a lo largo de tu vida. Esta composición la presenté por primera vez en el Conservatorio Superior de Sevilla cuando estaba cursando mi último año para una asignatura que se llamaba Electrónica en Vivo. Era una optativa que sobre todo cursaban compositores. Había que componer algo y programar un ordenador para meterle efectos a todas las melodías que habíamos compuesto. Llevaba violonchelos que hacían los graves, los bajos, y sintetizadores para las armonías. Pero años más tarde la grabé para mi canal de YouTube cuando estaba empezando, le cambié algunos trocitos de la segunda parte y la subí aunque nunca os había contado esta historia. Puedes aprender a tocarla con mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. La nueva versión incluye símbolos con la posición de los acordes de la mano izquierda, mis digitaciones, todo para que el aprendizaje sea mucho más sencillo y visual. Espero que te guste este vídeo, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido. Puedes escuchar muchas otras de mis composiciones en mi playlist Composiciones Propias. También podéis escuchar mis arreglos y composiciones en todas las plataformas digitales musicales como Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music, iTunes, YouTube Music y algunas más. Y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.